veces en los países hispanohablantes hemos visto escenas, en películas sobre todo, ¿no? Series de televisión, cuando levantan la mano derecha y les preguntan si juran, es ante la Constitución, La Biblia. ante la Biblia. Ahorita vamos a detener. Juran ante la Biblia que van a decir la verdad y solamente la verdad. Yo puedo jurarles, si usted me trae una Biblia, es un ejemplo, ¿no? Usted me dice, ¿usted me jura que va a decir la verdad y solo la verdad? Pero pues sí, ¿cómo no, licenciado? Bueno, sí, licenciado, o sí, su señoría. ¿Qué hace que el habitante de este país cumpla con su palabra? Hay un castigo al final del día, ¿no? Es un castigo. Si no cumple, o sea, es simbólico el hacerlo enfrente de una Biblia, más sin embargo, si incumple su palabra, no es que viole las reglas de Dios. Lo que está violando es una regla civil que va a ser castigada por mentir en corte. Yo creo que es un acto simbólico, ¿no? Es simbólico, pero al mismo tiempo, perdón interrumpir, es simbólico, pero al mismo tiempo es bajo pena criminal. Si la persona no dice la verdad y se determina que no dijo la verdad, es criminal. Tiene aspecto de simbólico de la Biblia. La Biblia me refiero. Al mismo tiempo, la ley también puede imprimir un delito criminal si es que la persona no dice la verdad. Bien, eso es muy importante porque quizás para muchas personas, visto en el cine o en la televisión, y que sean personas que no les gusta el cumplimiento de la ley, pues podrían decir, pues qué fácil, ¿no? Pues sí, juro, ¿no? Entonces aquí ya queda claro que el juramento, si uno miente a lo largo del juicio, al final hay una sanción criminal sobre el haber mentido ante la Biblia. Exacto. ¿Por qué la Biblia y no la Constitución? Yo creo que eso también vino de Europa, de Inglaterra, del concepto de que uno puede decir mentiras o puede negar ciertas cosas ante un símbolo de gobierno, pero sería más difícil decirlo contra el concepto de Dios, que uno piensa que le teme más a Dios que al gobierno. Algo semejante, ¿sí? ¿Y eso en la vida práctica es cierto aquí? Yo creo que sí. Como yo lo veo, sí es. Por razón de que, digo, es que este sistema ya está ha llevado tanto tiempo que se hizo casi perfecto el sistema. Vamos a decir perfecto en el sentido que va a llevar a cabo lo que la gente cree que la Constitución, los derechos que la Constitución da, van a llevarse a cabo. Eso es importante, eso. Entonces, el punto para pasar con el licenciado Anaya, en cuanto al hecho de decir la verdad, que creo que a lo mejor hay algunos que no la digan, supongo. ¿Y ha pasado? Han de ser minoría, ¿verdad? Absolutamente. Bien, yo me imagino que este hecho vino a transformar la actitud mental de la persona que tiene que hacer una declaración, que participa en un juicio, y de alguna forma se está comprometiendo no necesariamente con usted o conmigo o con el de enfrente, sino se está comprometiendo ante Dios. Es un elemento que por lo pronto ha funcionado. Estoy jurando ante Dios que voy a decir la verdad del asunto que vamos a tratar. Exacto. Ese es un punto. En el caso de nuestros países hispanoamericanos, ¿esta figura la tenemos? En el caso concreto de México, no. Entiendo que hay otros países hispanoamericanos que sí manejan en cierto tipo de legislaciones los jurados, pero en México no. ¿Por qué? Bueno, de entrada el sistema no está creado para eso. El sistema de
en México es 100% escrito. Tanto tu defensa como tu acusación tiene que ser por escrito, es evaluada por jueces y vas subiendo de instancias, ¿no? Sí. Pero la regla es por escrito. No tienes, hay ciertas instancias dentro de los juicios en donde te permiten, digamos, dialogar con el contrario, que es un careo, puede ser, pero no estás en presencia de ningún ente civil. Todo queda en manos del juez que te está evaluando tu juicio, y no hay cabida dentro de las leyes actuales para que se juzgue a través de un juzgado civil. Ahora, la misma pregunta que le hacía al licenciado Dili. Ya me explicó que en el caso de los países hispanoamericanos, en general es una denuncia por escrito y todo el proceso casi se lleva por escrito. ¿Dónde se origina ese concepto, a diferencia del concepto que nos menciona el licenciado Dili? ¿Dónde tomaron dos caminos diferentes? Bueno, de entrada es el Commonwealth, la legislación americana, es una legislación de origen más europeo, en donde las diligencias son mucho más expeditas. Dentro del lado mexicano, o del derecho mexicano, pues se toma, se deriva de estar recopilando leyes de toda habla hispana, de toda América Latina, y la verdad es que todas las leyes civiles o de orden comercial o de orden mercantil derivan, sí, muchas del sistema romano, del derecho romano, pero muchas ya se aplicaban en América Latina en su momento. Entonces son copias de lo que va pasando en diferentes países de habla hispana. Entiendo dentro de mi perspectiva que la intención de los legisladores o del constituyente cuando establecen que los juicios sean escritos es porque puede haber cierto hermetismo en la revisión de un caso, sí, en donde los juzgadores van a tener de propia letra y puño del interesado sus causas, y así el que se esté defendiendo igualmente tendrá el tiempo para sentarse, responder, reunir sus requisitos y ponerlo en blanco y negro por escrito. Yo creo que el fondo de tener así el sistema de derecho es para darle también claridad. Yo creo que los dos están buscando al final del día claridad dentro del proceso. La gran diferencia es que el proceso escrito pues te lleva mucho tiempo, sí, desahogarlo. El proceso con jurados es un poquito más expedito, se acelera más por el simple hecho de tener gente opinando en un juicio, y yo creo que esa es la gran diferencia entre las dos, ¿no? En materia de tiempos, nada más un detalle. Yo sé que cada caso es diferente, pero si pudieran los dos decirme ¿cuál es el promedio que tarda un juicio en los Estados Unidos? Yo sé que la pregunta es muy amplia, licenciado Dili. ¿Cuál es el promedio que se tarda un juicio mediante este sistema más bien hablado y de presentación de pruebas ante un jurado que finalmente decide, y el modelo hispanoamericano en general, donde es a base de escritos, como escuchamos al licenciado Anaya Tena, y el juez es el que va acumulando con sus ayudantes, su personal, va acumulando todo lo que va requiriendo, y al final ese grupo de personas, pero el juez es el que da la cara, dice: usted es el culpable, tan. Algo muy importante que tenemos que discutir, porque si vamos uno a agarrar el concepto de los dos países, ambos países, en Estados Unidos el concepto es adversario. En otras palabras, dos partidos tienen problemas, están averiguando, es adversario, cada partido tiene su abogado, en asuntos civiles vamos a decir. El tiempo que se tarda es en la preparación de los dos lados, y se anuncia al juez, ya estamos listos para presentar la causa. El juez todo lo que es
realmente un juez determina bajo reglas de evidencia, de procedimientos, etc. ¿Es como un árbitro? Es como un árbitro. Él nomás está escuchando. El jurado es el que va a hacer la decisión, no el juez. Ujú. Solamente, A diferencia de nuestro método. solamente que uno selecciona que el juicio se presente nomás con un juez, que es muy raro, muy raro. Pero se puede. Se puede, pero 99% de las veces se presenta ante un jurado. Eso es adversario. Cada partido tiene el derecho de presentar su testimonio, la preparación que ha hecho, deposiciones, etcétera, y presentar todo ese testimonio al jurado en asuntos civiles. El jurado hace la decisión. ¿Quién tuvo la mejor evidencia? ¿Quién produció mejor testimonio para que nosotros creamos que esa persona debe ganar versus la otra? Esos son asuntos civiles. Y eso se puede tardar 3 meses, 1 año, todo depende de qué tan complejo esté el asunto legal para la preparación. En asuntos criminales, Sí. hay 2 cosas, por razón del concepto inicial, que la gente que vino de Inglaterra, de otros países, querían sus protecciones bien protegidas. Bueno, en asuntos criminales, la primera cosa que pasa, y esa se me hace a mí muy importante decir, generalmente, vamos a decir en México, en otros países latinoamericanos, cuando uno le llama a la policía es no para la protección del policía, sino que el policía viene a hacer investigación, a hacer lo que tiene que hacer. El fiscal, que es el que lleva la causa criminal, es el que está encargado de juntar todo el testimonio, la evidencia y todo, y presentarla primeramente a un gran jurado. Que el gran jurado no hace la determinación que si la persona es culpable o no culpable. Simplemente el gran jurado determina que si hay suficiente evidencia contra ese individuo de llevar la causa a juicio. So, el siguiente nivel después de eso es cuando se presenta el testimonio en frente de un jurado. Y es importante determinar que en cosas civiles, como no es cosa penal, que va uno a sufrir la pena de ir a cárcel, el testimonio, lo que se dice es, la persona que tiene el 51% de lo que se puede creer es el que va a ganar. En asuntos criminales, tiene que el fiscal presentar la causa de tal manera que no queda duda, o que si la duda es una duda pequeña, que fue la persona culpable. Porque en Estados Unidos la persona se presume que está inocente hasta que no sea que se probado que fue culpable. Y se me hace que en México, y naturalmente... En teoría es así, ¿no? Así es. En teoría en México y en Hispanoamérica, uno es inocente hasta que le prueben lo contrario. Pero lo que comenté antes... Pero no lo hacemos así. Y la razón, y se me hace que la distinción viene a bases de que, otra vez, repito, es adversario en Estados Unidos, 2 partidos están alegando que la verdad, que no la verdad. En México es más inquisitivo. En otras palabras, el juez está preguntándole al fiscal, vamos a decir, al policía, los testigos, etcétera, para determinar que si hay derecho, que él va a hacer una decisión bajo esa inquisición que hizo para determinar que si la persona es culpable o no. Y casi la misma cosa en asuntos civiles. Eso sí se presume que la persona es inocente, en teoría. Pero como es inquisitivo en vez de adversivo, esa es me hace que la diferencia. Y que es la razón que en Estados Unidos, por razón que es adversario, la persona tiene el derecho de pelear, de presentar, de juntar testimonio, testigos, etcétera, a favor de la persona. Mentir en corte. Yo creo que es un acto simbólico, ¿no? Es simbólico, pero al mismo tiempo, perdón interrumpir, es simbólico, pero al mismo tiempo es bajo pena criminal. Si la persona no dice la verdad y se determina que no dijo la verdad, es criminal. Tiene aspecto simbólico de la Biblia. La Biblia me refiero. Al mismo tiempo, la ley también puede imprimir ¿Qué hace que el habitante de este país cumpla con su palabra? Hay un castigo al final del día, ¿no? Es un castigo. Si no cumple, o sea, es simbólico el hacerlo enfrente de una Biblia, más sin embargo, si incumple su palabra, no es que
viole las reglas de Dios. Ujú. Lo que está violando es una regla civil que va a ser castigada por... Ante la Biblia. Ahorita vamos a detenernos. Juran ante la Biblia que van a decir la verdad y solamente la verdad. Yo puedo jurarles, si usted me trae una Biblia, es un ejemplo, ¿no? Usted me dice, ¿usted me jura que va a decir la verdad y solo la verdad? Pero pues sí, cómo no, licenciado. Bueno, sí, licenciado. O sí, su señoría. Muchas veces en los países hispanohablantes hemos visto escenas, en películas sobre todo, ¿no? Series de televisión, cuando levantan la mano derecha y les preguntan si juran, es ante la Constitución. La Biblia, delito criminal, si es que la persona no dice la verdad. Bien, eso es muy importante porque quizás para muchas personas, visto en el cine o en la televisión, y que sean personas que no les gusta el cumplimiento de la ley, pues podrían decir, pues qué fácil, ¿no? Pues sí, juro, ¿no? Entonces aquí ya queda claro que el juramento, si uno miente a lo largo del juicio, al final hay